En fin, vamos a dejar este tema. Ya estamos con el señor Kurt Burneo, economista. Él fue el jefe de plan de gobierno de Perú Posible y ahora colabora con el plan de gobierno de Ollanta Humala y creo que tiene importantes cosas que contar esta noche. Vamos a una pausa, no se muevan, volvemos. Para adelantar algunos aspectos de lo que se viene trabajando en el grupo de Gana Perú. Para nadie es un secreto que yo he criticado y seguiré criticando el plan de gobierno presentado y lo hemos ido desmenuzando semana a semana en este programa en sus diversos aspectos. Pero Kurt nos está contando algunas cosas interesantes que vamos a compartir con ustedes esta noche. Muy bien, cuéntenos un poquito cuál es su papel en esta, digamos, nueva presentación de la propuesta de Gana Perú. A ver, Rosa María, ante todo, gracias por la invitación. En realidad son más de 45 profesionales convocados por el jefe de plan de gobierno, Félix Jiménez, quien fue mi profesor en la universidad, es amigo personal de varios años, compartimos la cátedra en el Departamento de Economía de la Universidad Católica, y el encargo es muy sencillo. Existe un documento presentado por el señor Ollanta Humala 10 días antes de la primera vuelta que se llama Compromiso con el Pueblo Peruano y la idea es que sobre la base de este documento, este grupo técnico multidisciplinario, de lo que se trata es de dotar de elementos de política, o sea, aterrizar este documento en elementos de política, a fin, digamos, de servir esto como patrón de lo que se va a hacer en un eventual gobierno de Ollanta Humala. Muy bien. Este nuevo documento se presentará próximamente. En realidad, más que un nuevo documento, estamos hablando del mismo documento, pero con un revestimiento de contenidos, ¿no? El contenido completo para poderlo leer se presentará próximamente. Que son cosas muy específicas, muy aterrizadas, sin duda, ¿no? ¿Esto entonces se puede archivar? Este es el plan de gobierno, la gran transformación que yo he, ¿no? Me dedico a... Ahora tener que ponerme yo también así acostado, entonces... Ok, ¿esto lo puedo archivar? A ver. No voy a decir que lo voy a quemar en la plaza pública. ¿Lo puedo archivar? ¿Ya lo vale? Mira, lo que sucede es lo siguiente. Cuando a mí me han convocado, yo sea de paso, yo era el responsable de la parte económica del plan de Perú Posible, el encargo por parte de Félix y después corroborado por el señor Humala, es sobre la base de este documento, ustedes trabajen en términos técnicos en sus aportes a fin de darle contenido. Yo antes había leído este documento y yo no tengo mayor objeción, excepto algunas cosas, terminología que podría mejorarse. ¿Usted ha leído este? Sí lo he revisado. ¿Y tiene alguna objeción a este? Bueno, hay algunas que tienen que ver con tiempos, gradualidades, con propuestas específicas, etcétera, pero ahí obviamente estoy hablando a título personal. Pero el encargo y lo que se va a hacer en un eventual gobierno del señor Humala está basado en este documento. Entonces, ¿puedo archivar esto? Puedes tenerlo para seguir leyéndolo, ¿no? Creo que es un elemento muy... Pero ojo, es espantoso, señor Burneo. Depende... Usted es un economista serio. Entonces, esto parte de un esquema... la gran tesis que hay detrás, pues una tesis académica, la gran tesis que hay detrás es que el Estado es un mejor asignador de recursos que el mercado. No se opone al mercado, pero el Estado tiene preferencia sobre el mercado. Y el mercado interno tiene preferencia sobre el mercado exterior. Y además se presume que el comercio internacional, esto es la tesis de fondo, no trae nada bueno para el Perú, salvo la explotación laboral y la degradación del medio ambiente. Entonces, bajo esos presupuestos, ¿no es cierto?, se establece que la actividad empresarial del Estado va a ser enorme, y luego se establece que la posición redistributiva del Estado va a ser mucho más grande a través de una cantidad enorme de nuevos impuestos. Esa es la tesis de esto. Esto de acá, que es el compromiso con los peruanos, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué le decimos a los empresarios y al país entero sobre esto y esto? Una cosa muy concreta, Rosa María. Aquí el gran eje de la propuesta de Gana Perú, al igual que en su momento lo fue la propuesta de Perú Posible, es plantear el crecimiento con inclusión. ¿Y qué significa eso en concreto? Simplemente promover a través de la política macroeconómica que el crecimiento de la economía se siga dando, es decir, aumente la riqueza, y el tema es que a través de las políticas públicas
en el marco del modelo en aplicación, a través de las políticas públicas, haya un énfasis redistributivo. ¿Qué significa en concreto? Que la vida diaria, la vida cotidiana de muchos de nuestros compatriotas, pues pueda cambiar sobre la base de esas acciones de políticas públicas. Te puedo mencionar varios ejemplos que está aquí. Pero vamos a un instante a los ejemplos. Antes le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted me está diciendo y el plan de gobierno de Alejandro Toledo? Cero. Si tú recordarás, habían varios comentarios antes de la primera vuelta donde se hablaba de muchos parecidos y similitudes de la propuesta de Perú Posible con la de Gana Perú. Y lo que usted acaba de mencionar es igualito a lo que dice el plan de gobierno de Keiko Fujimori. No, igualito. No, porque por crecimiento ejemplo, con inclusión y políticas sociales. Un ratito, Rosa María, porque y PPK tú revisas, decía lo mismo. A ver, vamos por partes. Y PPK decía lo mismo. Vamos por partes. Se suponía que el plan de gobierno de Ollanta era el diferente. A ver. Era el modelo del socialismo, otro yo modelo. creo que se hace mucho de caricatura también un poquito, pero sí. Mira, te digo de lo siguiente. En el caso del programa de Keiko Fujimori, uno de los temas que ellos plantean, al igual que en su momento lo hizo el programa de Pedro Pablo Kuczynski, fue el tema de, para formalizar el mercado laboral hay que flexibilizarlo. Sí, eso está. Y eso significaba concretamente generar una nueva legión de trabajadores que iban a formalizarse, pero con derechos disminuidos. El plan de Perú Posible y el de Gana Perú no consideran la necesidad de tener que flexibilizar más el mercado laboral para promover. Entonces, ¿cómo se puede hablar de inclusión cuando estamos hablando de trabajadores de segunda categoría en términos de derechos? Entonces, no puede ser igual. Categoría en términos de derechos los inventó su gobierno, el de Toledo. ¿Está diciendo que la informalidad surgió a partir del gobierno de Perú Posible? Por favor. Cuando crearon la ley MIPES, se estableció que habían trabajadores que tenían 15 días de vacaciones. Cuando se creó el CAS, en el sector público se estableció que habían trabajadores de segunda categoría en el sector público. A ver, el CAS, por si acaso, no surgió durante la administración de Perú Posible, primer asunto. Y segundo asunto, existen una serie de regímenes laborales promocionales a determinados sectores que obviamente tienen un carácter temporal, porque la lógica es, conforme las unidades económicas tengan mayores ingresos, esos mayores ingresos van a permitir... Me parece que está muy bien. No, pero es que las cosas hay que verlas en contexto, porque si no se pueden distorsionar las cosas. No lo critico, me parece estupendo. Pero el tema es que las unidades económicas, en la medida en que tengan mayores ingresos, entonces, obviamente, la parte de asignaciones y retribuciones y derechos de los trabajadores, pues tiene que incrementarse. Lo que ha pasado... Ese no es un elemento central en los programas. ¿Cómo que no? Usted ha dicho, lo central es el crecimiento con inclusión. No. ¿Cómo se puede hablar de inclusión cuando se precariza más el mercado laboral? Cuando perfectamente, por ejemplo, tú, quien habla y cualquier ciudadano, pues aspira a tener un trabajo formal con todos sus derechos. ¿Y a usted no le parece que precarizar el mercado laboral, si vamos a ir a ese tema, es decirle a la gente, mira, ya no vas a tener tus fondos de la AFP? Entonces mejor... ¿Quién ha dicho eso? Lo que dice acá es que va a haber un fondo único. Creo que, Rosa María, a ver, dice pero usted me dice que lo archivo, yo lo archivo. El propio... ¿Yo lo archivo o no lo archivo? Yo sé que tú te embelezas mucho leyéndolo y está muy bien. Y está muy bien. Pero el propio candidato Ollanta Humala ha señalado que los fondos de pensiones no van a ser tocados. El financiamiento de pensión 65 se va a dar a partir del Tesoro Público. Lo cual no debe llevar escándalo, porque actualmente el 52% de las pensiones que paga la ONP se financian con Tesoro Público. Y el otro temita es bien importante. En ninguna parte de las declaraciones del candidato, y mucho menos en este documento, este documento Compromiso por el Perú, se establece, por ejemplo, la anulación del sistema privado de pensiones. Como lo ha dicho en la propia reunión de la CONFIEP, donde no me lo han contado, yo estuve ahí, la parte del sistema privado de pensiones se va a mantener. Lo que está funcionando bien, seguirá. Y está claro que el sistema privado de pensiones, seguramente, y las AFP no me quieren mucho, porque yo creo, por ejemplo, que en el tema de las comisiones hay muchas cosas por realizar mecanismos, pero es un útil mecanismo de canalización de los ahorros de los trabajadores institucionalmente para promover procesos o financiar procesos de inversión. A mí me gustaría quizás que financien más procesos de inversión acá, pero en fin, esa es otra discusión. ¿Borro la página 173 aunque sea? No tienes que borrar nada, pero Rosa acá María. dice pues pero es que la opción de los 65 se va a financiar con los fondos aportados por los trabajadores. Pero no pelees con un fantasma. Acá dice. Pero lo que te estoy diciendo, lo que va a marcar, lo que se va a hacer en un eventual gobierno de Ollanta Humala es esto. Acá no dice nada de AFPs. Bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? En la parte de previsión social sí se establece, por ejemplo, el tema del sistema privado de pensiones. Señáleme el párrafo. Está aquí puesto.
dónde? Pero además, ¿A dónde? Mira, Dígame, Rosa María, ¿dónde? por una cuestión No de encuentro. sentido común. Por una cuestión de sentido común. ¿Dónde ¿Te está? parecería sensato, ¿No está? por ejemplo, parecería sensato ¿Está? decir vamos a anular el sistema privado de pensiones No, me parece- cuando a final de cuentas, con toda la discusión y todas las correcciones que debería hacerse en cuanto a su funcionamiento, es una forma adecuada de cómo se canalizan los fondos de los trabajadores para Y estoy financiar de el proceso acuerdo, de me inversión? parece una insensatez, pero yo no sé entonces, quién escribió esta página 173. Si todo estuviese hecho, Ajá. no tendría ninguna razón la convocatoria hacia nosotros. Seríamos más Salvo- útiles que un cenicero de moto. Claro, salvo que lo estén convocando para utilizar su nombre, su prestigio, su moderación, mira, su Rosa, don de mira. gente, su simpatía, Mira, para Rosa María, atraer el voto no moderado soy tan simpático. de Hay centro. para algunos, ¿no? algunos periódicos ahí de 70 céntimos que dicen, por ejemplo, que yo me fui a estudiar a Europa mi doctorado ¿Pero con por beca qué? al Banco Central. Que le pregunten al Banco Central, que vayan y oficien al Banco Central a ver si es cierto que he tocado un centavo o hice de algún abuso de alguna beca cuando era director No del Banco lea Central. esas Es mentira. cosas, no lea Son esas mentiras, son cosas. calumnias. Pero ¿para qué lees Pero es ese que uno periódico? tiene derecho al buen Tiene razón, nombre, ¿no? tiene razón, porque ese periódico siempre mienten, así que no se preocupe. Bueno. ¿Ya? Y es conocido. Bueno, pero el tema es... Dejando eso de lado, vamos a las Rosa cosas María, serias. En el tema de las AFP, yo le he que no dicho está claro, acá, si yo me preocupa. sintiera usado, Ajá. o sea, si yo sintiera, porque yo no tengo vocación de florero ni de cuadro. Claro. ¿ya? Entonces, si yo sintiera eso, y lo he dicho explícito, Ajá. daría un paso al costado. Y no solamente daría un paso al costado, sino diría las razones concretas por las cuales daría el paso al costado. Ya. Yo hasta ahorita lo que estoy viendo es apertura. Y ganas Y la de aceptar Tenemos las que ir a una propuestas que pausa, estamos una planteando. pausita, no Sí, se me sí, mueva, sí, claro. pero usted se está reuniendo ya constantemente, porque hay Sí, algunas sí, hay personas... varias reuniones de Varias trabajo. reuniones, ya, y están pariendo este nuevo documento. Sí, así es. Vamos a ir a una pausa para que nos cuenten algo de lo que viene en el nuevo documento. Volvemos. Seguimos conversando con Kurt Burneo de lo que está pasando en el plan de gobierno de Ollanta Humala. Lo que usted dice puede ser muy tranquilizador y yo espero que ese mensaje de tranquilidad se dé para muchos agentes económicos. Pero lo que tenemos ahora es una gran confusión. O sea, mensajes diversos, ¿no? Yo le pregunté a Javier Descanseco, recuerdo la noche de las elecciones, ¿qué queda de este plan? Y me dijo todo. Le dije, ni una coma, ni una coma. Entonces, ni una coma. Y acá hay acá hay cosas bien serias, frases enteras, en fin, páginas enteras. Y ahora resulta que lo importante es esto y que a esto se le va a dar un contenido. Es cierto que Gana Perú no puede retirar este plan de gobierno formalmente, ¿no es cierto? Pero la política es real. Y sí se puede decir, mire, hemos decidido ya no hacer esto, sino vamos a hacer esto. Muy bien. ¿Es así de claro? ¿Usted cree que Ollanta Humala ha cambiado de diciembre a abril o a mayo de una forma tan dramática? ¿O tal vez nunca leyó esto? No lo sé. ¿Qué cree usted? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que para mí es muy difícil especular, digamos, y yo la historia la conozco desde el momento en que viene la invitación. Ahora, el punto es, este documento, Ajá, con su contenido en términos de políticas, es lo que va a ser la guía de lo que hará un eventual gobierno de claro, Ollanta pero Humala. veamos un ejemplo concreto, por ejemplo, sí, en materia tributaria. A ver. En el plan original se aumentaba el impuesto predial vía el incremento del valor arancelario de las propiedades, que no está mal, pero digamos, era una cosa fuerte para el contribuyente. Se incrementaba el impuesto automotriz, se creaba el impuesto a las herencias y se creaba probablemente un impuesto a la planilla en los gobiernos regionales. O sea, había una alta carga impositiva para el contribuyente particular. Luego hay toda esta discusión sobre mayores tasas impositivas a la minería. Si usted lee lo que dice acá en materia tributaria, en el un párrafo, bueno, no, en realidad son dos, No, para son- ser más son generoso. no. Dos, ¿no? Y tal vez un poquito más en la cola. No dice nada de esos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿Lo que dice el plan o lo que dice esto? Lo que dice este Esto. documento, Compromiso por el Perú, habla solamente del incremento o de la modificación de la contribución fiscal del sector minero. Nada más. Además, Ok, dice, pero apoya ojo, la reducción del IGB Ojo, y nada sí, más. no.
Apoyamos la reducción del IGB, pero pensamos que es posible disminuir aún más este impuesto que penaliza el consumo en los más pobres. Obviamente, ahí viene el tema de los contenidos. Eso tiene lógica dentro de un conjunto de medidas de carácter tributario, porque si tú reduces solamente el IGB, lo que ha pasado hace un par de meses, claro, ¿no es cierto? te cae la recaudación. Ha caído la recaudación, pero el tema es que eso no significó una reducción en el precio de los porque precios al consumidor. No se trasladó, y entonces si se reduce el impuesto y si no se trasladó, ¿quién se lo llevó? Es básicamente el sector empresario. Salvo en servicios públicos, ¿no? Salvo en servicios públicos, pero la mayor parte pues se queda en lo que no precisamente menos tienen. Ahora, lo que dice acá es, fíjense la diferencia, el Congreso va a debatir una reforma que simplifique nuestro sistema impositivo, reduzca la carga tributaria que pesa sobre la mayoría de la población y establezca una repartición más justa del esfuerzo contributivo de todos. Así es. Esto versus impuesto predial, impuesto automotriz, impuesto a las herencias, impuesto a la planilla. ¿Con qué me quedo con esto? Obviamente. Ya, entonces cambió. Bueno, ¿qué pasó en la mente de este candidato y de su entorno económico para que haya cambiado? ¿Vio la luz? ¿Tuvo una revelación, una epifanía? ¿Qué pasó? No es tan así, sino aquí la lógica es dentro del conjunto de medidas de carácter tributario, que además, tú lo sabes bien, se discute en el Congreso. Solamente, digamos, cuando estamos hablando en el caso de los selectivos, por ejemplo, y aranceles, eso es potestad del Ejecutivo. Pero ahora los aranceles, los niveles de promedio de aranceles son tan pequeñitos que ahí es marginal, es marginal la cosa. Pero el señor Félix Jiménez quería levantar los aranceles para proteger al mercado local. Pero ojo, es que lo que pasa es que no pueden verse las medidas en términos aislados, Rosa María. Por ejemplo, cuando se hace, yo siento que a veces se hace un poco de caricatura cuando se plantea, por ejemplo, la necesidad de mirar lo que son los tratados de libre comercio. Mira, yo he participado en una comisión de transferencia anterior y una de las primeras cosas que hacen las comisiones de transferencia es hacer un balance, recibir un balance de los sectores, y una cosa absolutamente válida es, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cuál es el balance? O sea, ¿qué ha significado en términos netos, en términos de exportaciones e importaciones? Pero sobre todo, a partir de ese balance, saber, por ejemplo, qué necesitan nuestros pequeños agricultores en términos de mejora en competitividad para aprovechar efectivamente esos tratados de libre comercio que nos abren mercados. No hay que tenerle miedo a la palabra balance. No hay que tenerle miedo al tema de revisar el TLC, pero revisar en el sentido de ver qué nos falta para hacer uso efectivo del Tratado de Libre Comercio. En la introducción de la propuesta nacionalista dicen, a la nación se le humilla firmando tratados de libre comercio. Entonces, Rosa María, pero el tema es que estamos discutiendo con este documento, porque esto es lo que va a mandar, va a ser la guía. Entonces, ¿lo archivo o no lo archivo? Lo que pasa es que si yo te digo, esto es lo que se va a usar, esto es lo que va a definir, digamos, la ruta, ¿no es cierto? Entonces discutamos esto. Perfecto, lo archivo. Sí, ustedes. Muy bien. Pero yo sé que de todas maneras siempre vas a tener referencia. Pero para verlo de Pero digamos, me ha dicho a mí el señor Curburneo, invitado al grupo de trabajo, que lo archive porque con esto no están trabajando. Se está trabajando con este documento. Muy bien. ¿Y el señor Félix Jiménez qué dice? ¿Se siente un poquito triste? Para nada. Para nada. Para nada. Porque esa es su tesis doctoral, me parece. No. Lo que pasa, me parece que también cometes, con todo respeto, algunas injusticias con el documento, ¿no? Porque no es tan así que hay una dicotomía entre mercado interno y apertura de la economía. Es obvio que hay una relación de complementariedad, porque no hay manera de aprovechar, por ejemplo, la apertura, o sea, los mercados externos, si no empoderas tus unidades económicas. Y también el otro tema es que una cosa no excluye a la otra. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que también es importante desarrollar los mercados internos, al igual que aprovechar, por ejemplo, la apertura? En un proceso que se llama globalización, es imposible negarse frente a eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo en todo lo que usted me dice, no estoy de acuerdo con lo que dice acá. Pero es que si volvemos otra vez al tema... ¡Pésimo! Ahora, como le digo, en estas pero en estas 4 páginas, esto es más famélico que el plan de Keiko Fujimori, que ya es famélico. Pero tranquila, por eso que hay una tarea, porque si todo estuviera oleo y sacramentado, pues como que no tendría mucho sentido la convocatoria para prestar algunas competencias que tenemos, ¿no? En que esto es un maquillaje. Es decir, aquí se ha hecho una cosa que suena muy bien, que parece muy centrada, muy regulada, muy tranquila, muy bien,
muy libre mercado, muy modelo económico actual. No, pero ahí hay un énfasis muy marcado de políticas públicas por el lado social, Rosa María. Nadie se opone a eso. No, es que las formas son importantes. Nadie se opone porque el a eso. infierno está llenecito, Acá, por ejemplo, de buenas intenciones. Claro, pero acá no dice claras. reforma de la Constitución, ni Asamblea Constituyente, ni nada de eso. Voy a un tema que puede ser muy picante, por ejemplo. A ver. Yo no le tengo en lo particular miedo a que ella revisar algunos artículos específicos del capítulo económico de la Constitución. Por ejemplo, ¿cuál? el tema del rol subsidiario del Estado. Yo creo, por ejemplo, es una opinión absolutamente personal, que esto de establecer que el Estado no puede ejercer actividad económica, ahí donde está la iniciativa privada, limita el accionar del Estado para ser el ofertante en última instancia de servicios que son importantes para empoderar unidades económicas se llama, completas. Pues, subsidiario. No, es que te doy un ejemplo, ya a partir de mi experiencia en el Banco de la Nación. A ver, tú, por ejemplo, tienes 4 millones de micro y pequeño empresas. De esas, ojo, con libre iniciativa privada, tienes atendidas 1.3 millones. Tienes 2.700.000 micro y pequeño empresas que no acceden a servicios financieros. No son atendidas por el sector privado, pero tampoco el Estado puede suministrar en última instancia. Puede pedirle al Congreso que pase una ley para que el Banco de la Nación haga eso. Pero, ojo, pero por eso no hay que tenerle miedo. Y de hecho usted lo hizo. Ojo, pero que no hay que tenerle miedo a revisar esos temas. No, pero nadie está Lo que diciendo pasa es que tiene miedo. pareciera que este tipo de sigue siendo asuntos... subsidiario. Un ratito. No tiene que modificar la Constitución, pasa una ley por el Congreso y le dan la autorización porque es subsidiario. Pero el tema de por medio es cuál es la dificultad, por ejemplo, de relativizar este tema del rol subsidiario. Hay una serie de actividades donde perfectamente el Estado puede ejercer una suerte de rol compensador porque sencillamente existen fallas de mercado. No, pero es que no, los propios, no es lo que la dice propia el plan original. Volvemos. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Nacional Ferroviaria, pero Empresa ya habíamos Nacional... quedado en que esto lo dejabas al costadito y estamos hablando del documento Compromiso por el Perú. Eso no hay que tenerle miedo a estas cosas. Pero eso que usted me dice... Que son cosas puntuales, sí, pero no dice acá nada de eso, ¿ah? Bueno, pero vuelvo a... No, nos estamos ateniendo a este documento y acá no dice nada de reforma del capítulo económico. Este es el documento liberal. Acá no dice. No. O sea, acá no lo que pasa dice es que hay un sesgo tuyo quizás en mirar las cosas en tipo Biblia, ¿no? Claro, así es. No, pero acá dice y acá no dice. Es que lo que pasa es que después del trabajo de nosotros, seguramente va a ser muy interesante conversar contigo sobre las propuestas en términos de políticas, ¿no? Al señor Ollantumala, que me huye pero como a la viruela. Y le digo, ha sido muy difícil invitar al señor Abugatá, que lo vengo invitando ya, pero con señales de humo, ¿no es cierto? Entonces no le digo a los fujimoristas, que me huyen también como a la viruela. Pero nos tranquiliza usted bastante esta noche. Ahora, yo lo que me muero de miedo es que no le estén diciendo la verdad. Pero usted sí les cree. Yo he visto signos claros de apertura y de compromiso, digamos, en el sentido de plantear cosas no solamente que sean, digamos, plausibles, sino que vayan en consonancia con ese tema eje. Pero, crecimiento con inclusión. Pero estas reuniones, por ejemplo, va Javier Descanseco. A ver, pero es la parte técnica, están los economistas, los sociólogos, o sea, las personas junto con la gente del equipo original de Gana Perú, y la relación es muy cordial, hay apertura, participación directa hasta el propio, por ejemplo, Salomón Lerner, que tú sabes que es el jefe de campaña, entonces se va muy de la mano, digamos, con las cosas, la coordinación es bastante buena. ¿Le han expuesto ya lo que piensan al señor Humala o todavía no han llegado a ese nivel? Tenemos conversaciones, por supuesto, porque pero... de repente a él no le gusta nada de lo que usted diga. Ahora, si le han dicho que puede venir a hablar conmigo, de repente este señor Burneo no sé qué está hablando. ¿Quién lo ha autorizado? Ten la seguridad que al final de cuentas, si nos convocaron es porque tenemos algo que decir y que aportar. Sobre el tema tenemos muchos temas, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, sobre el tema de el impuesto a las sobreganancias. Una vez estuve acá Javier Descanseco y por eso le preguntaba por él y le dije, así como las empresas hoy tienen sobreganancias, mañana pueden tener sobrepérdidas. Si es que tal concepto de sobreganancia existe, ciertamente. Y de hecho las tuvieron. A fines de la década del 90, la actividad minera pasó mundialmente por un periodo de crisis muy grave. Estaban así, con el agua acá, y pedían auxilio, que nadie se los dio, ciertamente. Hoy pasan por una época boyante, porque los precios internacionales están simple y llanamente en su mejor nivel. La Sociedad de Minería, y esa es la fuente, ha elaborado acá una
cartilla de, digamos, lo que ellos aportan de su ganancia. Y de acuerdo a esta cartilla, lo que ellos señalan es lo siguiente, que la carga efectiva, que incluye impuesto a la renta, impuesto a los dividendos, distribución de utilidades a los trabajadores, regalías y aporte voluntario, hoy puede llegar para una empresa minera hasta el 64% de su renta. ¿Cuánto más van a subirle el impuesto a la renta? Se llame impuesto a la sobreganancia o regalía o como usted quiera. ¿Cuánto más va a subir eso? Ya. 64%. Hay un aspecto central. En ningún caso la modificación de la contribución fiscal va a hacer que nos pongan a nosotros la plaza peruana en términos del sector minero como no competitiva respecto a otras plazas alternativas. Primer asunto. Segundo asunto, si vamos, podríamos entrar en el detalle, por ejemplo, lo que es el estudio, pero habría que contrastarlo con los números que nosotros, y en su momento se hará. Pero ojo, no te olvides que es el propio Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, a través de Nicolás Eizaguirre, por ejemplo, quienes dice en estos países, los países emergentes, incluido el nuestro, definitivamente tienen una contribución fiscal de las mineras inferior al que deberían de dar, dada la coyuntura actual de precios altos. Claro, acá tengo el comparativo de Perú, Canadá, Chile y Australia, que son plazas con las que te competimos. Y la tasa de carga efectiva al inversionista por país, la más alta es la del Perú. Y incluso en la mínima está más alta que la de Canadá, Chile y Australia. Vamos, como te digo, estamos entrando en materia. Si tú tuvieras a bien, una vez que nosotros tengamos nuestros números, contrastarlos, porque esos números que tú estás leyendo se basan en supuestos. Supuestos de ley de mineral, supuestos de precios, los periodos que se toman, por ejemplo. O sea, hay varios elementos que pueden ser discutibles dentro de esa aseveración. Yo creo que en estos temas, que son muy técnicos, hay que contrastar los resultados de los estudios, pero los supuestos que han servido para poder elaborarlos. Pero hay un elemento donde sí yo quisiera reforzar, y es si el propio Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional nos están diciendo, oye, lo que ustedes están ustedes capturando, ¿no es cierto?, una menor recaudación que la que debiesen. Hay razones, y los números que nosotros estamos haciendo indicarían que hay margen para incrementar la contribución fiscal sin que se pierda competitividad respecto a otras plazas de inversión del sector minería. Pero en el papel del compromiso ya hablan de cantidades. Documento, documento. Entre, estoy hablando como Toledo, que tradujo del inglés al castellano. I don't speak Spanish. Entre 1.000 y 2.500 millones anuales. O sea, ya hay una cantidad. Es un rango. Claro. Es un rango. Entonces lo que tú vas a ver... Van a tener que subir el impuesto en tanto recaudo de 1.000 a 2.500 millones. Ojo, está hablándose de contribución fiscal. Cuando hablamos de contribución fiscal, no solamente hablamos de lo que es el impuesto a la renta, sino de regalías. Lo que hay que considerar también, Rosa María, son los proyectos cuyos convenios de estabilidad están venciendo. Lo que hay que considerar es, en el caso de los convenios con estabilidad, pues se le llamará a conversar, así como ha sucedido en Chile hace 3 meses, para discutir las condiciones que permitan incrementar la contribución fiscal, en este caso de algunas empresas o las empresas que tienen convenio vigente. Esto tampoco debería generar ningún problema, porque en Chile se hubo una conversación propuesta inclusive muy personalmente por el propio presidente Piñera, que no es para nada, se le puede activar de rasgo de izquierda, y sin embargo se llegó a un buen acuerdo. Ojo, nosotros establecemos claramente el respeto irrestricto a lo que son los convenios de estabilidad, pues tienen fuerza de ley, tienen garantía internacional, pero eso no significa que se le llame no se le llame a la mesa para poder conversar y plantear una contribución fiscal mayor, porque, ojo, cuando el contrato, cuando el Estado, le cuento, no es por criticarlo, pero cuando el Estado renegocia contratos, siempre gana el privado. Bueno, puede darse una situación distinta a la que estás pensando, ¿no? Puede haber una sorpresa, puede haber una primera vez. Puede haber una primera entonces vez. No seas tan pesimista. Una cosita última también que es bien importante. Nosotros tenemos una presión tributaria ahora de 14%. Países de ingresos medio bajos como el Perú tienen una presión tributaria de 19,5%. Está claro que con 14% no podemos cumplir las funciones básicas del Estado: administrar justicia, seguridad interna y externa, infraestructura básica, y el tema de servicios de salud y educación de calidad. Entonces, para eso se necesita recaudar más. Nos tenemos que ir. Entonces ya Humala no es el salto al vacío. Lo han estado criticando mucho porque su partido dijo eso. El presidente Toledo, cuando era candidato, lo mencionó, pero aquí el tema de por medio es:
con lo que estamos haciendo, estamos dando esa consistencia y definitivamente, si lo que se trata es que haya más certidumbre, más confianza, entonces creo yo que a través del planteo de políticas sobre la base de este documento, creo que el piso va a estar más parejo, las incertidumbres van a ser menores. Claro, siempre hay gente en su derecho de poder dudar, como también podría yo dudar, por ejemplo, y de hecho que lo hago, respecto a la propuesta de la señora Fujimori. Claro, pero supongamos que yo le creo, de mala gana, a la primera... Pero yo sé que tú me crees, yo sé que tú me crees. A la primera estatización, lo tengo acá sentado, dirigiendo la marcha. No va a suceder eso. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.